acompañarnos el día de hoy en una nueva conferencia organizada por INAC. También muchísimas gracias a ARU por este espacio. Y bueno, muchas gracias a todos los presentes. Hoy nos están acompañando autoridades, cuerpo diplomático, ministerios, institutos, gremiales, comerciales, productores, industriales y el sector privado. Hoy vamos a comenzar con una conferencia llamada Posicionamiento de la ganadería uruguaya en sostenibilidad. Les voy a contar un poquito cómo es la estructura. Al igual que el martes pasado, vamos a tener dos expositores que van a hacer presentaciones y luego finalizaremos con un panel en donde en el panel nos van a estar comentando sobre el posicionamiento político institucional del país. Así que les voy a dar la bienvenida al primer expositor. Él es Bruno Lanfranco de INIA, ingeniero agrónomo, PhD en economía, es investigador principal referente de INIA desde el 2013 y coordinador de la unidad de economía aplicada desde 2017. Así que le doy la bienvenida a Bruno para la primera presentación. Muchas gracias. Buenos días. Voy a ver si no me pierdo un poco con la tecnología. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, perfecto. Yo tengo una pantallita acá que por lo menos sepa dónde estoy. Para empezar esta charla, más arriba, así. Primero les presento a nuestro equipo de trabajo. Por supuesto que las fotos ya tienen unos años y las había reemplazado por unas más actuales, pero cuando vi eso era tan patético que decidí dejar las fotos viejas. O sea que les pido disculpas por eso, pero me parece que estas están un poco mejor. O sea que lo que les estoy presentando es un trabajo que hicimos con el equipo de la Unidad de Economía de INIA, en la cual participa el doctor Juan Manuel Suárez Lima, Bruno Ferraro, Enrique Fernández, que me acompaña acá por si hago algún gafo y me tiene que corregir. Y sin más, les voy a hacer un par de alegatos que pueden sonar muy fuertes en principio, ¿no? Porque lo que estoy diciendo ahí es, no creemos en la ciencia. Yo fui muy de decir siempre creemos en la ciencia, pero cuando empecé a tratar de ser un poco más preciso en estas cosas, y teniendo en cuenta que a veces uno nota que hay gente que la creencia en la ciencia es más como si fuera algo así como la magia, ¿no? Magia negra o cosas así, creer, si ustedes buscan el diccionario, en definitiva es tener algo por cierto sin conocimiento directo o sin que esté comprobado o demostrado. Eso significa creer. Y eso no es la ciencia. Nosotros hacemos uso del método científico para poder recoger evidencia. La ciencia tampoco es una muestra de la verdad. ¿Verdad? Es simplemente, ya le digo, un proceso, un método que utilizamos en el cual tratamos de recoger evidencia para validar o no ciertas hipótesis que de repente los expertos nos hacen sobre algún tema. Entonces, en ese sentido, nosotros hacemos ciencia, no creemos en la ciencia. Lo otro es, no recomendamos políticas públicas, traemos la evidencia recogida usando este método. Y esto también, o sea, hay mucha gente que puede no estar de acuerdo con esto y en muchos trabajos de investigación a veces uno ve y aparte hacemos recomendaciones de políticas públicas. Yo, en mi manera de ver la ciencia y el método científico, no hago recomendaciones porque eso implica, digamos, poner también junto posiciones filosóficas, ¿verdad? Políticas, filosóficas, que yo creo que como científico en este momento y para los que me invitaron, no es correcto. Bueno, ya que me invitaron, tengo que agradecerle a INAC por la invitación, ¿no? Su presidente, Corrado Ferber, discúlpenme, era lo primero que tenía que haber dicho, me olvidé. Espero que no pase nada. Pero entonces nosotros lo que traemos son evidencias y después son quienes tienen que tomar las decisiones políticas, quienes, a partir de los datos de la ciencia, pero también tomando en consideración otros elementos que no son solo la ciencia, toman las decisiones y fijan políticas. Aclarado el punto, vamos de lleno a lo que vamos a tratar de mostrarles. ¿Cuáles son las preguntas que uno se plantea en un tema como este y cuáles de esas vamos a intentar responder y cuáles no? ¿Verdad?
Si miramos las preguntas, esto está relacionado con el tema de que si existe o no el cambio climático, cuánto de ese cambio climático es de origen natural o antropogénico, o sea, causado por la acción humana, cuáles son esos efectos positivos o negativos y cuáles son los riesgos de los potenciales efectos negativos, qué papel juegan los gases de efecto invernadero en ese juego, cuáles son, cómo se miden y cómo se comparan entre sí esos gases de efecto invernadero, qué tan importante, porque ahí vamos más al tema específico, qué tan importantes son las emisiones de metano entérico, y vamos a hacer mucho énfasis en metano entérico, y si nuestra ganadería, que al final es un poco la pregunta del millón, si nuestra ganadería es metano entérico neutral, ¿y qué significa? Nosotros vamos a jugar en estas 4 preguntas. Las anteriores las tomamos no como necesariamente ciertas o no con una respuesta única, pero como un paso de decir, bueno, dado que, si este es el escenario, ¿qué pasa con las siguientes 4 preguntas? ¿Perfecto? Una mención muy rápida al tema de los gases de efecto invernadero que creo que conviene tener. Si nosotros miramos la composición gaseosa del aire, en lo que se llama la atmósfera es la parte de la atmósfera en la cual más o menos la mezcla de la composición de los gases es más o menos constante, vemos que en realidad entre casi que el 96 y el 100% son 3 gases, nitrógeno, oxígeno y argón. Todo lo demás, incluyendo los gases de efecto invernadero, es lo que sobra, ¿verdad? Para uno tener un poco en cuenta de las dimensiones de lo que estamos hablando. Esto, que suena un poco raro, no es difícil de explicar. Lo que hace efecto invernadero, lo que sucede es, todos sabemos, llega la radiación solar, ¿verdad? Que no es solo la luz, ¿verdad? Hay todo un espectro electromagnético, ¿no?, de las radiaciones que llegan, y existen algunos filtros, ¿verdad?, que permiten o que hacen que o no toda la radiación llegue, o no toda la radiación que llegue y se reemite hacia la atmósfera se vaya. ¿Ah? En ese sentido, les quiero sí hacer, a ver si podemos entender de qué hablamos cuando decimos forzamiento radiativo. Lo voy a repetir varias veces y este sí es un concepto que me gustaría que más o menos lo retengamos. Que no es ni más ni menos que la capacidad que tiene un gas de retener o de absorber determinada radiación. Ese forzamiento radiativo es un tema clave en la explicación del funcionamiento de los gases de efecto invernadero y del metano. Y aparte son diferentes según los gases. Básicamente hay 2 diferencias que estamos marcando ahí. Por un lado, todos tienen una distinta capacidad de absorción, ¿verdad?, por unidad de masa. Y la otra es que aparte absorben no todas absorben el mismo espectro de longitud de onda, sino que lo hacen en forma diferente. Lo tenemos, por ejemplo, aquí la línea que se ve, la línea que se ve más arriba, que dice atmósfera, nos muestra lo que está en gris es todo el efecto de los filtros, o sea, de que ahí está, donde está gris hay o una absorción o una retención de la emisión, ¿verdad?, que está dada por el efecto de distintos gases. Todos sabemos, por ejemplo, el tema de la capa de ozono, ¿verdad?, que hace y filtra los rayos ultravioletas para que no lleguen menos a la superficie de la Tierra. La mayoría de los otros gases en realidad hacen un filtrado hacia afuera, ¿verdad?, hacia afuera. El gas de efecto invernadero más importante y más relevante es el vapor de agua. También tiene un efecto de no permitir la entrada de luz, ¿no? Esto sabemos qué sucede. Pero también tiene un efecto de absorción de la energía que pretende irse a la atmósfera. Todo lo tenemos muy claro en campaña
cuando decimos va a caer una helada, cuando está despejado el cielo. Cuando no está despejado sabemos que no va a haber una helada, ¿verdad? O sea que ahí vemos claramente ese efecto. Por otro lado, si no existiera el vapor de agua y el efecto de gas de efecto invernadero del agua, que es más del 80% de todo el efecto, el planeta estaría congelado. Se perdería casi toda la radiación que llega, se perdería. O sea que menos mal que hay vapor de agua. El otro que hablamos es el CO2, el famoso gas CO2, ¿verdad? Cuyo efecto no lo vemos claramente porque es incoloro, inoloro, ¿verdad? Que absorbe, ven ahí en medio verdecito, no sé cómo se ve, la longitud de onda donde actúa, es el segundo gas en importancia por su efecto invernadero. Lo vamos a ver, por suerte, unos dicen, el problema del CO2, las emisiones de CO2 es que quedan en la atmósfera por siglos, y menos mal, porque si el CO2 se eliminara rápidamente, nos morimos todos, porque las plantas no tendrían cómo hacer fotosíntesis. O sea, si la naturaleza será sabia, que por suerte el CO2, que no es un poluyente, es el gas de la vida, es en definitiva permite que exista la vida en el planeta. Y después nos vamos a ocupar, me salteo el óxido nitroso, no porque no pueda ser importante, simplemente porque no fue nuestro objetivo de estudio. Y me voy al metano, ¿verdad? Y el metano, lo que vemos ahí, es que él actúa en ciertas longitudes de onda también muy reducidas, lo cual no quiere decir que no tenga un efecto importante, ¿verdad? Entonces, dado esto, ¿cuánto de ese metano que existe es natural y cuánto es ocasionado por la actividad humana? Si nosotros miramos ahí, ¿verdad? Y juntamos más o menos del metano que se emite anualmente a nivel global en el planeta, la mitad es natural, la mitad es antropogénico. ¿Ah? Y no me voy a tener mucho más acá, porque si no, no llegamos a los 20 minutos. ¿Ah? Si vamos al ganado del mundo, a esta altura, por suerte, ya hay bastante coincidencia que, como mucho, el ganado del mundo es responsable más o menos del 5,8% de las emisiones totales del planeta. ¿Tá? Y en eso coinciden los datos de un trabajo que se hizo hace unos años sobre las emisiones del 2016. El propio IPCC famoso, en su último informe de evaluación de 2021, también hizo un cálculo y en los dos casos llegan a cifras muy parecidas, más o menos ese 5,7, 5,8% de las emisiones totales. Con la suma además, que si miramos lo del IPCC y después el trabajo nuestro nos dio muy parecido, el 98% de eso es el metano entérico. El 2% es después metano en el estiércol. Bien, seguimos, para no demorarnos. Esto es simplemente para que tengan una idea de qué representa Uruguay dentro de esas emisiones. Son muy bajas, pero obviamente las emisiones del agro son una proporción muy importante de las emisiones de Uruguay, alrededor del 85%, y aparte las emisiones de metano, de ese 85%, alrededor de un 83% es metano. ¿Ah? Pero si ustedes miran al final, las emisiones globales en las emisiones globales es un 0,05% en Uruguay. Acá esto es lo que nosotros vamos a estudiar. Nosotros vamos a estudiar el ciclo del metano entérico de los rumiantes. Yo creo que acá más o menos todo el mundo sabe que es entérico, pero en definitiva nos estamos refiriendo a las emisiones por los eructos de los rumiantes, ¿verdad? Y acá hay dos cosas muy importantes. Primero, estos son lo que estamos trabajando, en este caso, metano entérico. Y acá hay dos puntos muy relevantes. Primero, ese metano entérico no proviene de CO2 de quema de combustibles fósiles, o si provino en algún momento. Usa el CO2 que ya estaba emitido, presente en la atmósfera. La fotosíntesis que todos conocemos hace que ese carbono se capture, se forman los carbohidratos, ¿verdad? En
en los árboles, en las plantas, los vacunos y los rumiantes consumen ese pasto, esa vegetación. Una parte de esa, como en todo proceso biológico, que siempre hay pérdidas, una parte se pierde como metano. Y ese metano, al cabo de 10, 12 años, 15 años, vuelve a transformarse en CO2. Pero no es CO2 adicional, es un CO2 que fue secuestrado y que en definitiva ahora se devuelve. No hay un agregado extra de CO2. Bien, vamos. El metano, que decía, tiene una vida media de unos 12 años, ¿no? Lo que significa que el tiempo medio del metano en la atmósfera alrededor de unos 12 años. Cuando uno tiene ese tipo de curvas así en caída, digamos, en caída exponencial, se llama el tiempo medio al periodo en el cual la concentración del gas baja casi 2/3 partes, un 63%. Y de ahí, entonces lo vemos, a los 9 y 10 años llega a la mitad de su vida. El 50% del metano desapareció de la atmósfera. Si miramos después, a los 12 años, es lo que decía, cayó un 63%, ¿verdad? Queda un 30 y algo. A los 20 años, la cantidad de metano disminuyó un 80%. A los 36 años, un 95%, y a los 56 años, la cantidad disminuyó al 99%. No hay más metano. ¿Ah? Y eso hace que ese forzamiento radiactivo, esa capacidad de retener energía, llega un momento que se satura. ¿Ah? Se satura y ya no capta más. ¿Verdad? Esto es un tema importante. Hay algunos trabajos que se han hecho justamente pensando en el tema del metano. Si nosotros, por ejemplo, las gráficas de la izquierda comparan la emisión, si tuviéramos emisiones crecientes de metano, supongamos, ¿no? Y de CO2, las dos cosas, ¿no? La roja es el CO2, el azul es el metano. Como ven, si son crecientes, la del metano aumentarían, mientras están aumentando las emisiones, mientras que la del CO2 se dispara exponencialmente. ¿Por qué? Porque hay un efecto acumulativo, un efecto de stock que está funcionando. Lo contrario sucede cuando las emisiones son decrecientes. En la medida que baja el carbono y baja el CO2, vemos que mientras que el CO2 se estabiliza, porque como dura siglos en la atmósfera, sigue manteniendo un nivel de absorción, las de metano caen hasta que llegan a cero. Nosotros vamos a trabajar sobre la hipótesis de las emisiones constantes, que es cuando no hay un agregado adicional, sino que todos los años es lo mismo, ¿verdad? Donde vemos ahí que mientras el CO2 obviamente tiene ese efecto creciente por el stock, el metano prácticamente se aplana. ¿Tá? Eso, ¿por qué vamos a referirnos a eso? Porque vamos a hablar de los 400 años de ganadería en el Uruguay, ¿no? O sea, nosotros tenemos vacas y ovejas en este país antes de la revolución industrial, antes que se empezara a hablar de todas estas cosas, ¿verdad? Y fuentes históricas nos muestran que más o menos estuvimos calculando, y es un cálculo muy pesimista, en el territorio que hoy es el Uruguay, había por lo menos unos 11 millones de cabezas bovinos equivalentes. Bovino equivalente es una medida que estamos usando en el cual sumamos las cabezas bovinas y las ovinas las sumamos dividiendo entre 5. No voy a entrar en por qué es ese cálculo, pero en esto sí les pido que me crean. Después obviamente hubo tremendas variaciones, pero si tomamos las existencias ganaderas hoy, tanto de bovinos como de bovinos equivalentes, vemos que desde el año 1935, y usamos esa fecha porque es desde cuando hay cifras anuales, ¿verdad? Registradas, más o menos el promedio de cabezas de ese periodo es de 13,1 millones de bovinos equivalentes. Y si ponemos más la lupa todavía y nos vamos a las existencias en el siglo XXI, vemos que prácticamente no cambió. Estamos hablando de 13,2 millones de cabezas. O sea que podemos hablar, por lo menos en un periodo de los últimos casi que 90 años, ¿verdad? Con fluctuaciones, por supuesto, y momentos en que subió y momentos que bajó, pero un promedio que calculamos que es muy probable que sea la trayectoria que siga teniendo el Uruguay para adelante. Sobre esto, entonces, bueno, ¿cómo se estiman esas famosas emisiones?
Voy a tratar de esto ir a lo más sencillo, lo más sencillo. EME son las emisiones de metano entérico en un año determinado, ¿verdad? Eso que está marcado ahí. ¿De qué depende? De la emisión por cabeza de los animales por la cantidad de cabezas que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, en bovinos equivalentes esta cuenta es fácil porque son los, en cualquier periodo de tiempo, los vacunos más los ovinos dividido 5. Cuando vamos al otro multiplicador, que se llama el factor de emisión por cabeza, bueno, en ese se tiene en cuenta cuál es la concentración de energía bruta en la dieta, que eso es una constante, cuál es el porcentaje de energía bruta de la dieta, o sea, ahí entramos a temas más técnicos que a los que son agrónomos o veterinarios les debe interesar, tal vez a los demás no, que depende de la digestibilidad de las pasturas, ¿verdad? Y el consumo de materia seca. ¿Cuál es el consumo de materia seca? Que depende, entre otras cosas, si lo hacemos por categoría, la estimación de los pesos metabólicos por categoría, de la concentración de energía neta de mantenimiento que tiene la dieta, que consumen los animales, y de la propia digestibilidad de la pastura, ¿verdad? Eso también influye. Nosotros hicimos el cálculo para este trabajo de dos formas. Llamamos modelo 1 y modelo 2. En el modelo 1 hicimos un método sui generis, por nosotros mismos, en el cual calculamos el forraje desaparecido o consumido, o sea, de la producción, después sacábamos el consumo aparente de los animales y lo que queda por diferencia. El otro modelo, que es... El otro modelo, que es más, un poco más fino, si se quiere, sí es una de las recomendaciones del IPCC, de que cuando tú tenés algunos datos locales y tenés algunos datos que no, y tenés que recurrir a datos que son más globales, esto se llama el Tier 2, hacer el cálculo de esa forma. ¿Tá? Entonces, si nosotros miramos acá, vuelvo a copiar la gráfica de las existencias de ganado para que vean, y el promedio de las 13,1 millones de hectáreas. Espero que se esté viendo bien esto, ¿no? Y tomamos en cuenta, vemos las emisiones brutas cada año, vemos que más o menos van copiando, de alguna manera, el stock de animales. Pero lo importante en el fondo no es eso, es que como es el metano, y vamos a ver, es un gas de vida corta, y al poco tiempo se elimina, uno tendría que contar las emisiones de este año, por ejemplo, le tendría que restar las de 12 años atrás. Esa es la emisión, en el fondo, y no es la emisión bruta, porque no se acumula. Distinto es el caso de CO2, que dijimos que sí se acumula, ¿verdad? Entonces, ahí esa otra línea, la punteada, son las líneas de las emisiones en cada año, las que desaparecen, ¿no? El metano que desaparece. Y eso da una diferencia que la curva de más abajo, que son las emisiones netas, o sea, lo emitido menos lo que desaparece, ¿verdad? Y vemos que ese pico que ustedes ven ahí en los 80 es porque justamente hay una gran diferencia entre la cantidad de stock que había más o menos en los 80 y el que había 12 años antes, ¿no? Entonces dio una diferencia, ahí hubo una etapa de recomposición, importante recomposición del stock ganadero uruguayo. Esa misma gráfica que les mostré, la muestro acá y para mostrarles que en realidad la variación desde 1900, o sea, los últimos 120 años, a no ser ese pico de ahí de 1980, siempre variaron en más o menos 15%, ¿ah? Para que tengan esa idea. Y el promedio nos da más o menos, de 120 años, nos da más o menos un 3,6%, porque hay más puntitos por arriba del cero que por abajo. Entonces da algo positivo todavía. Esto es algo que sí, que tal vez muchos ya conocen más, porque es gran parte de lo que se usa en la base de negociaciones del Uruguay, es la gráfica que está más abajo, que es el factor de emisión por animal, muestra que los últimos, desde 1994, más o menos los últimos 30 años, en los últimos 30 años hubo un incremento en la emisión por animal, lo digo muy simplificadamente. ¿Y por qué? Bueno, tenemos rodeo de animales más pesados, hay una disminución en la proporción de ovinos en el rodeo nacional, entonces eso da que sí, por cabeza hay un aumento en el factor de emisión. Si miramos
el peso vivo producido, o sea, lo que se produce, no lo ponemos en carne, lo ponemos en peso vivo producido, ¿verdad? Sí aumentó también mucho, todos sabemos, ¿no? Ha habido grandes mejoras, digamos, en la producción agropecuaria en los últimos 30 años, y que son más o menos en ese periodo un 31%. Lo cual hace que la intensidad de las emisiones, o sea, las emisiones por kilo producido, hayan venido bajando en todos estos años. Eso es lo que explica, ¿verdad? Y bueno, ¿y cómo se compara el potencial de calentamiento de esos distintos gases de efecto invernadero? Nosotros vamos a comparar el que se llama GWP, que es el potencial de calentamiento global, con una alternativa que se llama GWP asterisco, que es como una modificación, un ajuste del GWP original. Hay otras métricas, ¿tá? Pero que en este trabajo no las consideramos, pero se podrían considerar en algún momento. Ustedes ven, si ustedes miran lo que presenta siempre el IPCC, las tablas del potencial de calentamiento global, van a ver que generalmente se puede calcular para diferentes periodos del año, periodos de tiempo. Los más comunes son o hacerlo a 20 años o hacerlo a periodos de 100 años, ¿verdad? En los periodos de 20 años, obviamente, gases de efecto de vida corta, como el metano, que sí tienen un forzamiento radiactivo muy alto, tienen un peso importante, ¿verdad? Y son bastante más potencialmente calentadores, vamos a decir una palabra, que el propio CO2. Cuando se toma un periodo de 28 años se llega al famoso 28, que mucha gente habrán escuchado hablar, ¿no? Sí, el metano 28 veces, calienta 28 veces más, tiene un poder de calentamiento 28 veces más, sale de esa cuenta. Nosotros, pues, para el cálculo vamos a usar la última estimación del sexto informe de evaluación del IPCC, que ya el número lo bajó de 28 a 27,2. ¿Cómo se calcula? En realidad, no los quiero marear con esta fórmula, simplemente decirles que se compara el potencial de calentamiento global de, por ejemplo, el metano, con respecto al del CO2, que es el que se toma como base, por eso el factor es 1. ¿Verdad? Entonces, simplemente es un cociente de un integral en el tiempo, de acuerdo a cuánto tiempo lo hagas, ¿verdad? Y no perdemos mucho más tiempo con esto, porque son tecnicismos. Pero en definitiva, para que entiendan bien, esto si lo expresamos en términos, ese cociente lo expresamos en términos del potencial de calentamiento global absoluto de cada gas, y los comparamos, vemos que, por ejemplo, a 20 años, si tomamos el GWP a 20 años, el metano da 66,079, nos da 84, es el 84 que aparecía, ven ahí abajo, en aquella tablita. Si lo hacemos a 100 años, en realidad ahí la cuenta es diferente, porque es 82,2,9 y da el famoso 28. ¿Está? ¿Correcto? ¿Y cómo se calcula el GWP? ¿Cuál es la diferencia? En el caso del primero, del GWP, lo único que se hace es, se agarran las emisiones de metano y se multiplican por el factor, ¿tá? Que nosotros en este caso usamos 27,2. Es simple, está calculado. En el caso del GWP asterisco, considera que en realidad no es lo mismo el metano, de lo que hay de metano todavía, no es lo mismo el que se emitió hoy que el que se emitió 12 años atrás. Incluso ellos toman un periodo para el cálculo de 20 años para dar como una especie de, decir, bueno, entre que a veces cambia un gas, ¿no? y el efecto que tiene en la atmósfera, toman un periodo de 20 años. Y por eso da esta otra fórmula que está acá abajo. Si las emisiones, como en el caso de Uruguay, hipotetizamos, se mantienen, ¿verdad? O sea, esto que está acá abajo, si las emisiones de hoy son iguales a las emisiones de 20 años atrás, esa fórmula simplemente va a multiplicar el factor de emisión por valor que es 7,6. Y si entonces lo que estamos viendo, que ante emisiones permanentes, el famoso GWP sobrevalora, sobreestima las emisiones de metano en 4 veces más o menos. Esa es una de las cosas importantes. Las diferencias que tienen. El GWP, y es admitido, el GWP apareció en el primer informe de evaluación del IPCC, y los propios que lo propusieron
uno mira la discusión y no tenían demasiado claro. No había realmente razones técnicas para proponer la fórmula que propusieron. Pero, de alguna manera, o sea, el lapso que utiliza, ¿por qué 20 años? ¿Por qué 100? O sea, no considera que los diferentes gases tienen diferente vida, ¿no? Entonces lo hacemos a 20, lo hacemos a 100, bárbaro. El GWP considera que, por ejemplo, el metano funciona igual que el CO2, o sea, que uno lo emite a la atmósfera y da un proceso acumulativo, siempre está acumulando. ¿Ah? En cambio, el GWP no, hace una proporción de eso. Es bastante mejor en el sentido del GWP asterisco técnicamente para ver la realidad. Yo no digo para la discusión de política, pero por lo menos para la discusión de la realidad. Pero ahora hay que entender una cosa, el GWP asterisco tampoco, no lo hace ninguna métrica, tampoco discrimina entre metano entérico y no entérico. Discriminan en un caso, porque usan un número un poco diferente, entre metano de origen fósil y de no fósil. Pero todo metano entérico es de origen no fósil, pero no todo el metano de origen no fósil es entérico. ¿Está claro? Y bueno, ya estamos cerquita de terminar. El propio IPCC, lo que les decía, el propio IPCC en sus informes ha reconocido los problemas que tiene el GWP. Lo reconocen. Lo que pasa es que, bueno, después hay una discusión política sobre el tema, donde por distintas razones opinan que no debería cambiarse, debería seguirse utilizando. Pero yo no quiero entrar en esa discusión, pero pueden mirar el último informe de evaluación del 2021, ¿no? En el capítulo 7 van a encontrar esto que les estoy poniendo acá. ¿No? Si graficamos estas emisiones calculadas de las dos formas, de las formas que lo hicimos, van a ver la línea azul es el GWP y la roja o bordón, no sé cómo se ve, es el GWP asterisco. El problema es que como toma periodos de 20 años, si vos graficás anualmente te da altos saltos muy grandes. Entonces en realidad lo que se hace es usar la media móvil, ¿no? De 20 años para mostrar mejor el efecto a largo plazo de ese metano. Y lo que estamos viendo acá claramente, que si tomamos desde 1994 al 23, prácticamente 30 años, mientras que el haciendo los cálculos por GWP 100, hubo por la ganadería nuestra una reducción de las emisiones de 0,37%, si haces el cálculo por GWP asterisco, la reducción en ese mismo periodo fue casi 61%. O sea, 3,1% acumulativo anual. Gran diferencia. Pero bueno, y acá vamos al punto casi final. Está bien, tenemos GWP, GWP asterisco, uno sobrevalora por 4 si las emisiones son... Pero ¿qué pasa con la temperatura? Con la atribución a la temperatura. Y ahí se utiliza, y utilizamos también una fórmula que el propio IPCC utiliza, que es pasar esas emisiones a grados, ¿verdad? Y nos vamos a encontrar con una sorpresa enorme. Las azules son las que se hacen con los modelo 1 y modelo 2, las que hicimos con el GWP 100, que mucho más, produce un efecto de la temperatura mucho mayor. Las rojas son con el modelo 2. Ahora miren esto. ¿Qué significa esto? Estamos hablando que en 120 años la contribución a la temperatura de la ganadería uruguaya, y vamos a tomar el peor de los casos, vamos a tomar el GWP, es de 9/10 milésimas de grado en 120 años, usando los propios datos del IPCC. Eso, a mi entender, es virtualmente cero. Es virtualmente cero. Lo hagas con la técnica que lo hagas. Más allá que hemos comprobado lo que muchos autores, no lo inventamos nosotros, han dicho y han mostrado evidencia de que el GWP asterisco es más honesto, si se quiere, en la medición del metano entérico. ¿Correcto? Y bueno, llegamos al final.
es simplemente, bueno, ¿qué es la evidencia que encontramos hasta el momento? Bueno, primero esto es más que evidente, ¿no? El ganado vacuno y ovino fue introducido en la región 1 siglo y medio antes del comienzo de la Revolución Industrial. Lo que estaba, ¿no? Estaban antes de las propias, digamos, todas estas políticas que tratan de que la temperatura no suba más de tantos grados con respecto a la Revolución Industrial. O sea, el ganado nuestro ya estaba allí. Lo otro, las emisiones de metano entérico no suponen una concentración adicional, pues provienen de CO2 que ya estaba previamente en la atmósfera. Estaba el CO2, paso a metano, calientan un poco más, pero que en definitiva sí hubo un proceso cuando se introdujo la ganadería, ¿no? Y empezaron a emitir. Pero después que ya empezó, se estabilizó, ya no hay más efecto adicional, no existe. Con lo cual uno ya mira, dice, ya acá no puede estar, la cuenta está... La discusión sobre políticas globales se basa en métricas que han sido cuestionadas por muchos autores y en muchos países, ¿verdad? El GWP asterisco tampoco es la panacea, pero obviamente es bastante más justa en términos del tratamiento de los gases de vida corta. Lo de recién, la contribución de nuestra ganadería al calentamiento de los últimos 120 años ha sido virtualmente nula. Hecho con el GWP, 10 milésimas de grados Celsius. Multipliquen eso por lo que quieran y 0. ¿Ah? Y uno simplemente como reflexiones que, bueno, muchas veces en esto prima un enfoque reduccionista que trata todas las emisiones como si fueran los mismos y el efecto de todos los gases como si fueran los mismos, sean antropogénicos o no sean antropogénicos, sean entéricos o no sean entéricos. ¿Ah? Y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Muchísimas gracias, espero no haberlos aburrido. Muchas gracias, Bruno. Ahora le damos paso al próximo expositor, Gianni Mota, gerente de innovación de INAC. Jefe de innovación de INAC, perdón. Y le doy también la bienvenida al canciller Omar Paganini. Así que, jefe de innovación, bienvenido. Acaban de dar un ascenso, gracias. Y la verdad, un lindo día para que me den un ascenso. Quería hacer una reflexión, porque mientras Bruno presentaba, me gustaría que ustedes piensen todo el laburo que hubo atrás de eso, la cantidad de personas que puso su equipo, las cuentas, las revisiones bibliográficas. Estoy seguro que muchos se aburrieron acá, muchos no pudieron seguir la discusión y el hilo. Y cómo todo eso se cae cuando solamente una persona viene, se para en un estrado y dicen las vacas son el problema. ¿Tá? O sea, alguien que tiene un mensaje fuerte, realmente, y vacío, huecos, una cáscara, tira abajo todo ese trabajo que lleva muchísimo esfuerzo para tratar de demostrar y es difícil de comunicar. Entonces, vuelvo a cuando Frank Midlander vino acá y la batalla está en la comunicación. Eso es como el primer mensaje y lo difícil que va a ser, ¿no? Porque hay que transmitir todo eso. Entonces yo hice un resumen. Creo que es este. Entonces, sostenibilidad ambiental. Esto es lo que dice Bruno. El carbono está en el suelo, en las pasturas, las vacas consumen ese pasto. El metano es un subproducto de la digestión de los pastos, de la celulosa, y es inevitable hasta el día de hoy. Ese metano se transforma en CO2 en la atmósfera, y luego la fotosíntesis toma esos carbohidratos, lo transforma en celulosa y vuelve a ciclar. Ese es el mensaje simple, el más corto. Todo lo que le costó a Bruno tratar de explicarles esto, la verdad, un poco más duro que yo. Pero, ¿qué pasa? Lo que les explicó Bruno es solamente la mitad de la historia. Basta ahí. El GWP asterisco solamente sirve para metano y no le importa qué metano es. Si es metano que viene de un gas de una cañería, no le importa. Nosotros sí sabemos que el GWP no está considerando eso. Entonces, ahora yo había puesto acá, precisamos profundizar en esta parte del ciclo, y yo no sé si por 4 milésimas de grado
uno debería empezar a hacer investigación en eso. Pero bueno, estamos en este partido hoy y todos los países lo están jugando. ¿Por qué? Porque internacionalmente se decidió que los gases de efecto invernadero ya no son un bien libre. Ya no podemos emitir más gases de efecto invernadero porque los países decidieron que había un problema y que había cambio climático y que teníamos que combatirlo de alguna forma. Y en París se llegó al primer gran acuerdo donde los países se comprometían primero a medir cuánto está emitiendo tu país, cuánto estoy contribuyendo a este calentamiento global. Y después dijeron, bueno, dado que ya sé dónde estoy, comprométete a mejorar, a hacer algo por el bien común, por el bien global. Y así es como surgieron también los compromisos de Uruguay, porque más de 190 países se sumaron a París. Entonces, ¿a qué nos comprometimos? Uruguay se comprometió a ser más eficiente. Se comprometió a seguir aumentando su emisión de metano, absoluta, ya Bruno lo mostró, pero ser más eficientes, es decir, con cada unidad de metano que emitimos, vamos a producir más. Es decir, con lo mismo, con la misma cantidad de metano, vamos a seguir siendo más productivos. Y lo logramos, es decir, ya para el 2018, que es la última cifra oficial, teníamos un 88% de cumplimiento, cifras extraoficiales ya dicen que ya cumplimos eso. Luego, otras métricas, obviamente, pero están muy alineadas, es decir, metano sobre PBI, que también está alineado a nuestra productividad, porque nuestra economía también se basa en ganadería, entonces también está muy alineado. Y después, también CO2 por PBI, que no lo voy a mencionar ahora. Entonces, ahora tenemos nuestros nuevos compromisos. Estos compromisos lo que hacen es, hacen extensivo esa línea de emisión, es decir, lo que dicen es, vamos de 32, vamos a pasar a 35, es decir, de 2025 vamos a pasar a 2035, pero vamos a continuar esa línea de ser cada vez más eficientes. Y pusimos ciertos límites a esta emisión. Y si uno lo ve, en realidad cuando uno plantea un límite de metano, uno dice, me planché en metano, bueno, podría ser climáticamente neutro, pero Bruno ya viene demostrando que ya si contamos desde los inicios, Uruguay ya no estaba contribuyendo a las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, esto lo mostramos hace muchos años, ya creo que 3 o 4 en el INAC, y en este mismo piso, un compañero que ya no está con nosotros, pero ¿cómo logramos esa bajada? Bueno, aumentamos un 30% la emisión de metano, Bruno ya lo mencionó, y aumentamos un 90% la producción de carne, 90%. Y así es como logramos hoy prácticamente cumplir con el compromiso de París. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hicimos el compromiso, lo hicimos en 2015 y lo hicimos en base a 1990. Es decir, ya habíamos visto toda esa caída. Ya lo habíamos visto. Eso plantea el desafío de que esta NDC2, es decir, nosotros ya estamos acá y estamos en la incertidumbre del futuro. ¿Qué es lo que va a pasar? Pero el compromiso tiende a ser, vamos a decir, asintótico. O sea, vamos a llegar a un 35% de reducción de metano por kilo de carne producido. ¿Cómo logramos esto en el pasado? Y para ver cómo podemos llegar a ese 35%, estos son los datos que nosotros utilizamos en nuestros inventarios. Y lo quería hacer por categoría para hacerlo fácil. Un ternero emite 39 kilos de metano entérico por año. Y a medida que pasan los años, porque los animales son más pesados y comen más, emiten cada vez más metano. Y esa diferencia entre categorías puede ser es de 37%. Entonces, sacar los animales más temprano parece una posible solución. Es decir, eliminamos estas categorías o vamos a decir las transformamos. Vamos a transformar esta categoría vieja que pasó muchos años en el campo rumiando y ganando muy poco peso. Si les damos más de comer, pasan y llegan antes al peso final y somos más eficientes. Vamos a seguir trabajando en esa misma línea. Bueno, lo estuvimos haciendo. ¿Cómo? Bueno, primero el feedlot. La terminación a grano en Uruguay ha ido creciendo y sigue creciendo. En la proporción de la faena, ya estamos en un 14% de la faena total.
Pero si miramos la categoría de novillos solamente, porque las vacas viejas no van a feedlot, hoy estamos en un 26% de animales que provienen de un feedlot, de los novillos, la categoría de alta calidad. Y esos son los animales que vienen de un feedlot. No quiere decir terminación a grano, tenemos otros animales que están siendo terminados a grano complementado con el campo. Y eso también ayuda a bajar la emisión por kilo. Pero miren el disparo que hubo de la cantidad de novillos jóvenes en los últimos años. Y todo esto potenciado también por la demanda. Es decir, el mercado está dispuesto a pagar por ese tipo de categoría de animales y es así que estamos también eliminando las categorías viejas. Miren lo que consecuentemente le pasó a la categoría de 8 dientes. Está cayendo, esos animales ineficientes que emiten mucho metano están tendiendo a desaparecer. Y eso consecuentemente baja la edad media de faena, que es uno de los factores que ayuda a seguir siendo más eficientes. No estoy hablando de emisión absoluta, sino de eficiencia. Pero todavía tenemos un montón de animales que los tenemos muy bien mapeados, porque Uruguay tiene una característica muy particular que es, tenemos registros administrativos muy precisos de dónde están esos animales, qué edad tienen, qué fecha nacieron, quién es el dueño, o sea, por dónde pasearon. El sistema de trazabilidad permite generar esos sistemas de información que nos permiten mapear dónde están esos animales. Pero la tendencia es que seguimos bajando la edad media de faena. El mercado también ha ido abriendo otras oportunidades que también ayudan a bajar a esa edad, vamos a decirle, salida de los animales, y es la exportación en pie. La exportación en pie es un mercado importante para la ganadería, pero es muy fluctuante. Tenemos muy pocos mercados y no genera señales muy claras para los productores, pero sí es una válvula de salida para los animales y esos animales jóvenes que salen también ayudan a ser más eficientes. ¿Y qué pasa con la cría? La gran mayoría de nuestros animales están en el sector de la cría. Tenemos más hembras que machos en Uruguay. Una vaca preñada emite 65 kilos de metano por año y una vaca vacía 55. Pero la diferencia es que esta vaca no da un ternero, no cumple su objetivo, está rumeando y no produce ternero. Estamos emitiendo metano para nada, no hay un producto final. Entonces, un objetivo podría ser que esta vaca, que aunque la cambiemos de categoría y pase a ser vaca preñada, produzca ese ternero y nos evitamos ese metano que no tiene ningún sentido en términos de eficiencia. Y como pueden ver, el 50% de nuestras vacas son vacas de cría. Y si tomamos todas las otras, llegamos a más del 60% de las hembras. ¿Y cómo vamos en este indicador? Bueno, todo dice que tendencialmente viene mejorando. Sin embargo, los sistemas de cría nuestros, al estar en campo natural, son muy dependientes del clima. Es decir, son clima dependientes. Y lo ven acá, están viendo que los puntos bajos son las sequías. Y las sequías afectan negativamente estas categorías. Sin embargo, si miramos los últimos 3-4 años, que tuvimos 3 años fuertes de sequía, ya esas caídas fuertes que tendríamos que haber observado no fueron tan pronunciadas. Y tenemos otro tema. Tenemos casi 500.000 vaquillonas de más de 2 años que están rumiando y no entran en el ciclo reproductivo. Y ahí también tenemos espacio de mejora. Y son los desafíos futuros que tiene el sector si queremos ser más eficientes todavía de lo que estamos siendo. No voy a mencionarlo, pero este es como el resumen. Bruno ya lo dijo, tenemos un stock bovino estable, un ovino en caída, pero empezando a estabilizarse. Pero miren la producción, con ese stock estable pasamos de 400.000 toneladas promedio a 600.000. Es decir, 50% más de producción si consideramos todo lo que ya les mencioné, la exportación en pie, la faena de ovinos, los novillos más pesados, la mayor producción de carne por ese mismo stock que estamos teniendo. Y acá, ¿quién fue el dinamizador? El mercado. Fue el mercado el que le estuvo tirando esas señales al sector productivo, preciso más carne. ¿Y quién es nuestro mercado? Bueno, los mercados exportadores. Miren, apareció la exportación en pie y empezó a dinamizar el sector de la cría. La cuota 481 cuando empezó y estaba libre y abierta, y ahora cada vez se está achicando, le dio la oportunidad a los feedlot para empezar a profesionalizarse y dieron la cuenta de que son extremadamente eficientes y competitivos. Somos un país competitivo cuando nos ponen en la misma, vamos a decir,
en el mismo pie de competencia. Y eso también lleva a que empiezan a aparecer vaquillonas que van a faena. ¿Qué quiere decir? Que nos faltan novillos jóvenes, o que nos sobran vacas, o que ya llegamos a suficiente número alto de vacas. Pero las vaquillonas ya empiezan a verse como novillos. Es decir, las estamos empezando a poner en los feedlots, las estamos empezando a mandar a faena sin intentar preñarlas. Hace poco hemos logrado nuevos éxitos en acceso que futuramente van a seguir dándole señales al sector, y esto es lo que se logró hace poco: la lengua a Japón, carne con hueso a Israel y el mondongo a China. Todo esto son señales que el sector toma y que empujan a ser más eficientes en términos de gases de efecto invernadero, más allá de que Bruno ya demostró que tenemos muy poca implicancia en el cambio climático. Pero hay que decirlo. ¿Por qué? Porque estamos en este juego, Uruguay hace compromisos internacionales, es la imagen del país en la que está en el medio. Entonces nosotros, como sector, si tomamos estas señales de mercado, vamos a llegar y vamos a seguir siendo cada vez más eficientes. Sin embargo, también la investigación ayuda acá. No solamente es el mercado, es decir, la investigación también está ayudando. ¿Y cuáles son los caminos? Bueno, podemos mejorar la eficiencia de los animales a través de dietas más digestibles, es decir, pasar de un campo natural degradado a una pradera implantada mejora mucho la eficiencia de emisión, pero trae consecuencias, es decir, pasamos de un sistema natural extensivo a un sistema intensivo que tal vez utiliza fertilizantes. Sin embargo, acelera la máquina de producción. Estos son los trade-offs que tenemos que empezar a ver cuando nosotros decimos por dónde queremos ir. Y obviamente también está la selección genética. Elegir animales que son más eficientes, que con el mismo kilo de pasto pueden producir más carne y menos metano, también es una solución. Y son líneas de investigación que Uruguay está realizando. No nos podemos olvidar de dónde estamos, porque internacionalmente siempre se asocia a la ganadería como algo malo, algo que destruye el medio ambiente, que baja la biodiversidad. Y en este ecosistema que estamos nosotros, que es la Pampa, es lo contrario. La Pampa es compartida con Argentina, con Brasil, y es todo el Uruguay. Es decir, Argentina tiene muchos ecosistemas, Brasil tiene muchos ecosistemas, nosotros tenemos uno. Y miren el grado de conservación que tenemos respecto a todo el bioma Pampa. En amarillo clarito está la agricultura y las pasturas naturales en marrón. Y Uruguay tiene el mayor grado de conservación de este bioma. ¿Pero por qué? Porque tenemos vacas. Son las vacas las que permiten que se conserve este ecosistema, porque es un ecosistema que precisa del pastoreo para mantener su biodiversidad. Entonces, en la huella ambiental de la ganadería, un trabajo que se hizo con el esfuerzo del Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ganadería, el INIA, el INAC y el INALE, lo que se encontró es que en los ecosistemas donde hay vacas, el índice de oferta de servicios ecosistémicos es mejor. Quiere decir que nuestros ecosistemas son más sanos cuando hay vacas. Esto es un mensaje que también hay que transmitirlo, porque normalmente desde afuera ven como que la ganadería es un problema para la biodiversidad, y acá es lo contrario. Pero hablemos un poco de la sostenibilidad económica. ¿Qué es lo que quiere decir también? Porque venimos hablando mucho de medio ambiente, pero ¿qué es la ganadería para el Uruguay? Bueno, el ingreso directo de la ganadería para el 2023 fueron casi 3.100 millones de dólares. Y tiene un efecto multiplicador, porque por todos los servicios conexos y la mano de obra que genera en la economía, de 3.4. Quiere decir que todos los derrames son de alrededor de 10.500 millones de dólares. De esos 10.500 millones de dólares tienen un impacto del 15% del PBI, es decir, alrededor del 15% del PBI está asociado a la actividad ganadera. Y social. Hay que dejar en claro que la ganadería da mano de obra, da trabajo. Alrededor del 36% del valor de un novillo desde que nace hasta que se exporta termina en mano de obra, termina en salarios. Y ese salario es lo que mueve la economía del interior del país. Tenemos 44.000 productores, 50% de ellos son pequeños dentro de la ganadería y 25% son familiares. Es decir, hay un 25% de productores que su principal ingreso es la ganadería. El 7% del empleo nacional
Y si miran dentro del sector agropecuario, la ganadería es el 60% del empleo. De los 37 frigoríficos que tenemos, generan el 40% del empleo industrial, del sector agroindustrial. Y genera derrames en todo por lo que ya les mostré, en toda la sociedad. Pero también tenemos un tema de cultura. La ganadería es parte de la cultura de este país. Y por eso tenemos que defender a nuestra ganadería, porque tiene un impacto, no solo tiene un impacto positivo económico, tiene un impacto positivo social y tenemos claro que también es positivo para el medio ambiente. Gracias. Muchas gracias, Yanimota. Ahora le vamos a dar paso al panel. Le damos la bienvenida al canciller Omar Paganini. Pablo Caputi va a estar moderando el panel. Y tenemos a un invitado que vino del extranjero, Andrés González. Él es médico veterinario, doctor en biotecnologías aplicadas a la producción animal. Tiene experiencia en el sector privado y en la docencia universitaria enfocada en la investigación y desarrollo para optimizar los sistemas productivos ganaderos. Actualmente es oficial de producción y sanidad animal de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Y le damos la bienvenida también al ministro Fernando Matos. Gracias. Hola, hola, hola. Bueno, buenos días para todos. Es un honor y un orgullo para el Instituto Nacional de Carnes esta jornada. Estamos con el canciller Omar Paganini, que ahora canciller, antes ministro de Industria y aparte un amigo viejo, o un viejo amigo. Estamos con Andrés, un amigo nuevo, y de la FAO. Y quizás lo primero que haya que poner un poco en contexto es por qué, hablando en la rural y de ganadería, los panelistas es el canciller y la FAO, digamos, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó en estos últimos años para que esta sea la mesa? Es que la ganadería y los gases de efecto invernadero se transformó en un tema de alta política, esa es la verdad. Es un tema de alta política y de estrategia, y para el país más ganadero del mundo, que es es el tema, digamos. Entonces nosotros no tenemos más remedio que hablar de esto. Voy a tratar de nivelar un poco antes de empezar con las preguntas, porque los protagonistas son ellos, de qué es lo que vimos, ¿no? Este es el país más ganadero del mundo porque, como siempre digo, nosotros no somos un país chico, es que los vecinos son muy grandes. Esa es otra cosa distinta. Nosotros somos más grandes que Inglaterra, por decir algo, ¿no? Si nos mudáramos, tendríamos el tamaño medio de la Unión Europea. Andaríamos bien ahí. Lo que somos es despoblado. Somos 3,5 millones, que es un concepto distinto. Al ser despoblado, toda esa enorme superficie, ese hermoso y rico bioma pampa, nos posibilita tener 3 o 4 vacunos por habitante, y eso marca no solo nuestra tradición, marca nuestra economía. Medido verticalmente, el PBI de los agronegocios es entre el 25 y el 30%. Todos esos derrames de lo que dice. Es decir, los agronegocios, el sector primario, industrial, servicios, es una de las 3 patas en la que se apoya este país desde su génesis y posiblemente por un buen rato. Entonces, que esté la FAO es muy relevante porque vamos a hablar de cómo alimentar el mundo. Básicamente, cómo alimentar el mundo, que es algo que nosotros hacemos. Somos 3,5 millones, alimentamos 35 millones de personas, es decir, 10 veces más. Y ese mundo a veces, y por eso es importante el canciller, a veces no es América Latina. Uno tiene que salir a colocar su producción bastante más lejos. Y tiene que empezar a vencer algunas barreras idiomáticas, culturales, de desconocimiento. Es decir, hay que explicar qué es América Latina, qué es Uruguay. Entonces voy a empezar con el canciller, con la siguiente pregunta, Omar, que es: para Uruguay la sostenibilidad es la sostenibilidad económica, social y ambiental. Es decir, siempre fuimos sostenibles, y la prueba del 9 es que estamos acá como sociedad.
Cuando nosotros nos declaramos independientes había dudas si íbamos a ser viables por nuestra escala y alguien dijo, tienen un buen puerto, tienen un buen clima y tienen una tierra fértil, déjenlo que ellos van a hacer su parte y acá estamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia del gobierno en la presentación del país y en la presentación de los temas ambientales? Porque esta es una partecita, pero hay una película completa del país sostenible en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Es decir, ¿cómo deberíamos entender esto y cómo presentarnos al mundo, Omar? Bueno, buenos días. Muchas gracias, Pablo. No sé si es bueno ser amigo de Pablo acá, pero bueno, él ya me quemó. Panelista de la FAO, encantado. Andrés. Está claro lo que marca Pablo y lo que se viene diciendo antes, de que este tema ya dejó de ser un tema técnico hace mucho, un poco por un razonamiento que es válido, que es que este es uno de los grandes problemas de la humanidad en este siglo, que es el problema de la sostenibilidad ambiental y en el fondo de que no terminemos sin poder dar sustento a la especie humana por haber destruido los recursos en los cuales nos basamos. Y entonces el problema del impacto ambiental de las actividades humanas empieza a ser un problema que va más allá de cada una de las actividades de cada uno y se transforma en un problema público, un problema común de la sociedad, pero más aún un problema común del mundo. ¿Y por qué era un problema común del mundo? Porque no es lo que yo emita acá no es solo de Uruguay. Entonces no es que me contamina yo solo, es que afecto a todo el planeta. Y eso pone primero un comentario, un dilema para las instituciones internacionales en un contexto mundial donde las instituciones internacionales se están debilitando porque los conflictos que existen de alguna manera socavan su capacidad de resolverlos, y está a la vista lo que tenemos todos los días en las noticias. Y hay una cierta tendencia en algunos países a decir en realidad no sirven para nada. Y por otro lado estamos viendo cómo este tipo de problema inevitablemente es un problema que o se resuelve de manera multilateral o no se puede resolver. Con todas las dificultades que hay para un orden internacional que siempre tiene debilidad respecto de los estados, porque en el fondo tiene que ver con acuerdos, tiene que ver con el derecho internacional público, que es un derecho débil porque no tiene demasiadas posibilidades de enforcement. Entonces, por un lado tenemos una dinámica donde se va instalando la idea de que esto es cada vez más un problema de todos y tenemos que hacer cosas a nivel internacional para resolverlo, y por otro lado también se aparecen las fricciones y las tensiones geopolíticas que debilitan el orden internacional. Entonces, en esa paradoja estamos moviéndonos en el mundo. Un país como Uruguay ha tenido históricamente y va a tener que seguir teniendo un apoyo al multilateralismo como parte estratégica de largo plazo. Evidentemente, si no hay instituciones multilaterales, al final gana el más fuerte. Y parecería que no somos nosotros. Entonces, hay que atender el multilateralismo, hay que atender aquellos problemas que son visualizados como problemas a resolver en forma conjunta por los distintos países en los órganos competentes, y tenemos que jugar a favor de que eso avance. Digo esto como primer marco estratégico porque si no algunas cosas no se entienden y a veces a uno le viene la tentación de decir no le hacemos caso y ya está. Después hay segundo nivel un poco más práctico, que es bloques de países que toman esto como parte de su política y van tratando de generar políticas para incorporar a la toma de decisiones de los distintos agentes públicos y privados el problema ambiental. Y entonces generan políticas internas, pero también generan políticas respecto del comercio exterior, respecto de esto. Y ahí ya deja de ser un tema teórico y pasa a ser un problema práctico para nosotros, porque algunos compradores de nuestros productos pueden empezar a poner restricciones a lo que compran o a obligarnos a pagar un sobreprecio si tenemos un impacto ambiental o social en lo que estamos haciendo,
Y entonces cambian las reglas del comercio. Las reglas del comercio ya no son, bueno, el bien tiene que tener determinadas condiciones, estándares de calidad, etcétera, etcétera, y la política aduanera tiene que ser común y no sé qué, y pasa a ser también la política ambiental parte del comercio exterior. Y eso es lo que estamos viendo con algunos bloques de países, notoriamente con la Unión Europea, pero que va a ir derramando a otros, y que además depende de la orientación del gobierno de turno. En algunos países importantes puede ser un tema cada vez más fuerte, y tenemos pronto la elección en Estados Unidos y vamos a ver cómo esto puede ser mantener una tendencia de parte del gobierno norteamericano, que es lo que estamos viendo en el discurso demócrata o no tanto en el discurso republicano. Entonces, discúlpeme esta introducción más de política internacional, pero es para llegar a por qué el tema este es relevante. Y en organismos internacionales de financiamiento, multilaterales y demás, que normalmente tratan también de generar políticas públicas regionales o globales, este tema también empieza a ser parte importante de su política para financiar proyectos, para evaluar proyectos, para asesorar en el desarrollo de políticas. Entonces todo esto llevó, hace unos años, a que se vaya consolidando una sigla, ESG, que tiene que ver con la sostenibilidad en la triple dimensión social, ambiental y de gobernanza. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que el problema de aquellas cosas que son problemas transnacionales, por decirlo de alguna manera, no es solo el ambiental. También está la vieja discusión de los problemas sociales, es decir, usted está comprando un determinado producto porque en otro país están explotando mano de obra esclava. O usted está comprando un determinado producto porque hay condiciones de gobernanza de ese país que le permiten hacer cosas que son competencia desleal. Bueno, ese tipo de razonamiento termina consolidando del lado de la visión proteccionista estos argumentos, pero del lado de la visión de que son problemas globales de la humanidad, que todos tengamos un mínimo de acceso a los bienes y a un bienestar mínimo, y por otro lado a reglas de juego estables y transparentes, también como una cosa positiva, no negativa. Intentemos de que el mundo vaya en la dirección del ESG. Y esta discusión está sobre el tapete, ya les digo, de un lado. De otro lado está la discusión de aquellos que dicen todo esto es para complicarnos la vida y hay que demolerlo. Y lo estamos viendo en la polémica en los países desarrollados. Uruguay en todo esto hizo una reflexión, o el gobierno del Uruguay lo hizo, pero probablemente muchas de estas cosas venían de antes. Nosotros decidimos ponerlas en valor, en el sentido de que somos buenos alumnos en todos estos temas. Y siendo buenos alumnos tenemos que usarlo a nuestro favor y no solo a favor defensivo. Digo esto porque todo lo que vieron en las charlas anteriores es defensivo y es legítimo. O sea, nosotros no tenemos por qué aceptar reglas simétricas que nos perjudican injustamente. Y de esto felicito a Bruno y también a Gianni porque creo que le dan sustento numérico y sólido a cosas que tenemos que poner en la palestra y que estamos poniendo en la palestra en las reuniones internacionales que correspondan. Pero desde el punto de vista de una estrategia de desarrollo de una marca país, de un soft power y también de una penetración en mercados, el ser buenos alumnos en ESG tiene que ser puesto en valor. ¿Y por qué somos buenos alumnos? Y lo somos porque claramente desde el punto de vista de gobernanza somos una de las pocas democracias plenas del mundo. Tenemos un track record de cumplimiento de nuestros compromisos de muchísimos años. Cuando tuvimos crisis financieras severas, supimos atravesarlas sin romper los contratos, estableciendo fórmulas razonables para los acreedores y para los deudores, en fin. Desde el punto de vista, por supuesto que tenemos inversión extranjera directa con contratos que se han cumplido y que pueden hablar bien de nosotros en el mundo y lo hacen, o sea que desde el punto de vista de la gobernanza somos un país con transparencia, con libertad, con democracia y además con un track record de cumplimiento de nuestros compromisos. TIC. Desde el punto de vista social, Uruguay es el país que tiene la menor desigualdad en América Latina, que tiene el estado de bienestar más desarrollado en América Latina. No quiere decir que tengamos todos indicadores favorables, tenemos problemas que todos los que estamos aquí conocemos bien, tenemos desafíos en seguridad, tenemos desafíos en educación, tenemos desafíos en inclusión, pero nuestra trayectoria es positiva y nuestro nivel de cumplimiento de nuestras políticas es muy superior a otros países productores como nosotros,
de manera que lo podemos poner en valor también. Y desde el punto de vista ambiental, lo mismo, porque si bien a veces esquemáticamente se dice, el problema es la carne, en realidad el problema ambiental del mundo está muy lejos de ser la carne, ya vieron los números que presentaron recién. En realidad el problema del mundo son los hidrocarburos, son los combustibles fósiles y eventualmente algunas otras cosas que puedan estar vinculadas. Y en eso nosotros somos claramente un país que emite muy poco CO2 per cápita, pero además somos un país que tiene una trayectoria de haber ido apostando a disminuir las emisiones en la industria, en el transporte, en general, y por supuesto termino diciendo lo que todos sabemos, somos un país que tiene cerca del 100% de su electricidad de origen renovable, que también se puede poner en valor y que de hecho se pone en valor. Cuando uno va y lo dice por el mundo, mucha gente no lo sabe o no lo sabía y ahora lo saben y preguntan. Y por eso el gobierno también lanzó su lineamiento de trabajo hacia una segunda transición energética que nos permite ir más allá, no solo ser más descarbonizados nosotros, sino también ser proveedores para el mundo de energía que permite la sustitución de los combustibles fósiles. Todos escucharon hablar de hidrógeno verde, no voy a hablar de eso ahora, pero es uno de los caminos que el mundo está buscando para poder hacer comercio internacional de energía renovable, o sea, sin un cable que te conecte. Entonces, todo esto hace que tenemos un compromiso, que estoy para terminar, y discúlpenme lo largo de la charla. También se ha podido poner en valor esto del ESG en lo que son nuestro comportamiento y nuestra participación en mercados financieros. ¿Por qué? Bueno, porque a través de bonos que se emiten asociados a cumplimiento de objetivos ambientales, vinculado también préstamos que se emiten vinculados o se toman vinculados a objetivos ambientales, el Uruguay le está diciendo al mundo, nosotros no solo hablamos de esto, sino que nos comprometemos a cumplirlo o a pagar un costo si no lo cumplimos. Y esto ha tenido un resultado muy bueno en los organismos multilaterales y ha generado un gran interés por este tipo de finanzas verdes, que también ha sido una de las cosas que nos ha distinguido en este periodo. Así que, como ustedes ven, toda esta problemática que termina en si las vacas emiten metano, arranca de una cantidad de dimensiones mucho más complejas, donde el gobierno del Uruguay tiene una política. Y para finalizar, y puedo dejarlo para más tarde, evidentemente esto no quiere decir de que no tengamos que combatir los impulsos neoproteccionistas que puedan estar camuflados de ambientalismo y en realidad son protección a productores que muchas veces son mucho menos eficientes desde el punto de vista de las emisiones que nosotros, pero eso es lo que quieren proteger y le pueden decir a usted no puede comprar allá porque hay metano. En realidad, si calculo lo que yo emito en total usando todo el combustible fósil que uso, todos los subsidios que vienen de otras industrias que generan combustibles fósiles y demás, termina dando peor la cuenta para ellos, pero esa cuenta no se hace y se usa como argumento para arancelario. O sea, todo lo positivo, ponernos en valor sí, defender nuestras cuentas para demostrar lo que somos y lo que hacemos, cómo medirlo bien, y también tener una posición clara frente a iniciativas de restricción del comercio que puedan ser injustas y pueden ser proteccionismo encubierto. Y en esto, Fernando, que está acá en primera fila, viene justo de una reunión del G20 Agrícola, donde este tema era el tema quemante, pero no está en el panel, así que no le voy a quemar la idea, lo voy a contar en otro momento. Gracias, Omar. Andrés, cuando nosotros hablamos siempre pensamos en proteína animal. En Uruguay estamos muy convencidos de eso. Uruguay tiene la renta per cápita más alta de América Latina y la mejor distribución a través de su Gini. Tiene un consumo per cápita de 94 kilos por persona por año de las 4 proteínas principales. Digamos, justo contigo hablábamos de lo poco que explotamos la pesca y lo importante que sería, y sé que FAO también tiene en el radar la pesca y a nosotros nos vendría muy bien que nos ayude a poner en el radar la pesca, ¿no? Así que ya te dejo el compromiso para más adelante, que nos ayuden en eso también. Pero la visión de ustedes es mucho más amplia, es decir, nosotros tenemos un ecosistema, pero cuando ustedes piensan en los 33 países de América Latina y el Caribe, piensan en una diversidad infinita, y eso, lejos de ser un problema, es la solución, ¿no? Esa riqueza, esa diversidad.
En estos días tú estabas preocupado con los incendios en Bolivia, digamos, y el director general de FAO está allí justamente y también tiene que ver con todos estos desafíos de los ecosistemas. Entonces me gustaría un poco, tú nos has mencionado que nos cuentes un poco de la Codegalac, de la tarea de FAO, de la visión de ustedes integral del conjunto de las proteínas. Porque yo decíamos una vez, el INAC decía en el Parlamento, hay algo que en el Parlamento uruguayo nunca se discute, ni en el gobierno, creo yo, y que en otros países del mundo es el primer tema de la agenda, que es seguridad alimentaria. El uruguayo, si uno le pregunta al uruguayo medio, ¿estás preocupado por la seguridad alimentaria? Pero ¿qué vendría siendo, cuál es la idea, digamos, ¿no? Y nosotros hemos visto revueltas en países del mundo por problemas de seguridad alimentaria, por el trigo. Faltó trigo para el pan, ¿sí? O faltó esto, o faltó el otro. Es decir, los gobiernos lo primero que hacen es... Entonces, América Latina tiene toda una diversidad de situaciones donde el tema seguridad alimentaria en algunos países es importante, en otros países no, porque lo vemos como una fuente de desarrollo, pensando nuestra complementariedad natural con Asia, digamos, que sería. Entonces, pintanos un poquito cuando FAO se para frente a estos temas, desde dónde, cómo los empieza a ordenar, digamos. Sí, muchas gracias, Pablo. Y bueno, quiero aprovechar también en nombre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, agradecer al INAC, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca por esta invitación. Es realmente un espacio muy importante y de mucho impacto para el Uruguay, pero también para el resto de la región. Muchos de los ojos de la región están puestos en países líderes en el sector ganadero, como es Uruguay, y la FAO como organismo de cooperación multilateral trata de potenciar esos efectos a nivel global y en el caso de nosotros desde la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, tratar de potenciar esos efectos positivos en el desarrollo ganadero de la región. Me preguntabas por la región. Yo quisiera partir, antes de entrar en acciones concretas, en hacer una recapitulación muy breve de números que no podemos importar, que no podemos olvidar y que tenemos que tener en cuenta por su importancia y su relevancia, que es, por ejemplo, el 28% del hato ganadero, considerando la ganadería en su amplio espectro de los animales de producción, es un 28% y está presente en América Latina y el Caribe. 21% de la producción de carne vacuna está presente en América Latina y el Caribe. 22-23% de la producción de carne de ave está presente en la región o proviene de la región. Cuando hablamos de leche y de producción de huevos, estamos hablando de 10-11% del total global que se produce en América Latina y el Caribe. Más allá de eso, es la relación social, Yanni nos comentaba, la relación social y cultural que existen con los sistemas de producción ganadero y su alto porcentaje en la agricultura. Más del 80% de la agricultura que se realiza en la región está relacionada a la ganadería de pequeña, mediana o gran escala. Esto netamente desde el punto de vista de la producción. Ahora luego, la demanda mundial, sin entrar en muchos detalles, sabemos que es cada vez mayor y que el aporte de la proteína de origen animal a esa demanda no solamente contribuye en volumen, sino en calidad de alimentos. Ya tenemos datos claros de macronutrientes, de micronutrientes en la dieta, que son irreemplazables y que ponen a la proteína de origen animal en un rol fundamental para el desarrollo social. Partiendo de ese punto, la FAO a nivel global reconoce la importancia de la ganadería y le otorga un plan de trabajo que va desde el pasado año 2022 hasta el 2031. Es un plan de 10 años que busca generar una transformación sostenible del sector ganadero, transformación que considera todos los aspectos culturales, todos los aspectos sociales y económicos que involucra la ganadería y que genera un plan de acción que parte de elementos tan indispensables como lo que veíamos hoy día, que es la generación de evidencia, la generación de datos creíbles y comprobables, luego tomar esos datos y llevarlos a una etapa no menos importante que es la transferencia. Muchas veces se sabe desde hace mucho tiempo cuáles son esas prácticas que mejoran, pero cómo llevar esas prácticas al productor, cómo acercarlas, cómo
permitirlas, porque también el financiamiento y el acceso a esas prácticas tienen un costo. Entonces, eso es parte de la generación de buenas prácticas, pero también el acercamiento de las buenas prácticas a los productores, que son al fin y al cabo los dueños de los animales. Y luego viene una etapa no menos importante, que es la generación de una política pública que sustente esa asimilación de las buenas prácticas y el financiamiento. Y por último, la FAO y los organismos y los países miembros consideran importante todo lo que tiene que ver con la asociatividad, cómo se asocian los entes alrededor de la ganadería. Acá es un claro ejemplo de que la ganadería tiene que ver con relaciones exteriores, tiene que ver con comercio, tiene que ver con producción, pero también con distribución y con todo aquello asociado a la cadena de valor. Y por último, cómo esta multilateralidad se conjuga a favor de la ganadería. Esta ruta de acción parte del 2022 con un enfoque nuevo, refrescado a lo que es el aporte y la consideración de la ganadería dentro de las acciones de la FAO. Y para nosotros en América Latina y el Caribe, ¿cómo se lleva esto a la práctica? Tenemos una comisión de ganadería para América Latina y el Caribe que la FAO funge como secretaría técnica, simplemente los países miembros son aquellos que lideran los planes de acción. Bueno, en el 2021 tuvimos la oportunidad de que el ministro Mato nos acompañara con la presidencia pro tempore de esta comisión, que busca simplemente llevar a los técnicos de los países y a su comisión ejecutiva, que está representada por los ministros de Agricultura y Ganadería principalmente, toda esta información y todo lo que esté pasando en los países a un ámbito internacional que pueda impactar no solamente la generación de buenas prácticas, sino también, como decíamos, la generación de política pública y a su vez la movilización de financiamiento a nivel internacional para apoyar esta implementación. Y ahora, yendo a los planes de trabajo específicos en la región, la FAO trabaja, como cualquier agencia de cooperación técnica, facilitando el acceso a estas técnicas que muchas de ellas no son nuevas, pero decíamos, carecen de una transferencia efectiva al campo, cómo intervenir allí en que esa técnica que ya conocemos, que desde hace 60 años sabemos que las pasturas manejadas pueden mejorar los índices productivos y reproductivos, pero cómo eso llega a un mayor número de productores pequeños, medianos y grandes. Y luego esa cooperación técnica depende mucho o en gran medida de lo que los países solicitan a la FAO, pero existen grandes iniciativas como por ejemplo el Programa Integrado de Sistemas Alimentarios. El Programa Integrado de Sistemas Alimentarios es una petición directa que se hace de los países miembros a la FAO y al FIDA, que es el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, para fortalecer los sistemas o las cadenas agroproductivas. Ahí la ganadería, y quiero resaltarlo, porque este programa en su primer año de ejecución o de implementación en la región cuenta con 11 proyectos activos en América Latina y el Caribe, en los que participan 15 países y 8 y medio de estos proyectos están relacionados a la ganadería. Eso nos dice mucho, porque no estamos hablando solamente de los países del Cono Sur, estamos hablando de México, estamos hablando de países, de pequeños territorios insulares en el Caribe, donde la ganadería cada vez más está en el foco de atención para el desarrollo. Estamos hablando de países de Centroamérica, de países andinos. Entonces, esta inversión, que en un principio cuenta con inversión directa de aproximadamente unos 300 millones de dólares y de coinversión de más de 2.200 millones de dólares, muestra cómo ese compromiso va más allá de una hoja de ruta, va más allá de un acuerdo de final de congreso, de un acuerdo de final de conferencia, cómo se lleva a la práctica y cómo se empieza a traducir en ese aporte, en ese apoyo de la cooperación internacional, dentro de ellos la FAO, junto a otras instituciones, cómo se materializa eso en apoyo al desarrollo ganadero. Y por último quisiera mencionar en acciones concretas la plataforma de acción climática. Hablamos mucho de cambio climático, hablamos mucho de este impacto y de la necesidad de llevar información veraz y comprobada a tarimas internacionales, nacionales también, pero el impacto internacional, la voz tiene que ser cada vez más unificada y más clara. Ahí tenemos en nuestra región la plataforma de acción climática para América Latina y el Caribe, PLACA, donde FAO y la CEPAL, que es la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe, llevan la Secretaría Técnica y facilitan que toda esa evidencia, que todo ese conocimiento llegue a los países miembros, pero también a instituciones tipo IPCC, tipo agencias de cooperación internacional que contribuyan a la discusión climática y que cada vez el sector ganadero esté mejor representado y con el escenario que merece. Eso te comento por ahora. Quisiera comentar también de algunas cooperaciones que tenemos directos con el gobierno de Uruguay, con ustedes en el INAC, y de acciones concretas que creemos que muestran solidez en esa cooperación que va más allá de las fronteras del Uruguay. Voy a hacer una segunda pregunta y me voy a restringir a una segunda, así que en la segunda redondeen los conceptos porque quiero darle la posibilidad de que el público les haga alguna pregunta, entonces voy a generar un espacio ahí. A ver si junto todas las moscas por el rabo, Omar. Uruguay se destaca por una cierta consistencia de su política exterior que es histórica, digamos. Hay una coherencia, hay una línea. Quien asume la Cancillería interpreta un mandato histórico del cual nos sentimos orgullosos desde las instrucciones del año 13, que es nuestra protoconstitución, que en el artículo 3 dice: se promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. El resto se arregla, digamos, pero eso es nuestra constitución, nuestra razón de ser. En el artículo 19 dice: y la capital no deberá estar en Buenos Aires, pero eso ya es más una cosa nuestra, digamos, sobre un tema de identidad. Pero lo relevante es el artículo 3, y cada vez que Uruguay tiene que perfilarse a nivel internacional en las distintas temáticas, un poco volvemos a nuestros padres fundadores, ¿no? Nuestra razón de ser es: este es un país de libertad, este es un país de respeto, este es un país de tolerancia, ¿no? En todas las dimensiones. Tú has insistido en tu anterior rol en el tema hub, ¿no? El Uruguay Innovation Hub, Uruguay como un hub. Y uno piensa, ¿como un hub de qué, no? Entonces, a mí me gusta mucho, ahí tenemos algunos matices, algunos países que me interesan por su dimensión geográfica, sobre todo, ¿no? Singapur hizo lo que hizo en un tamaño como Montevideo. Singapur es del tamaño de Montevideo y se agotó. Y en Uruguay, en ese Uruguay que es más grande que Inglaterra, yo siempre digo, bueno, entra Holanda, otro país que ha hecho mucho por su territorio, entra Israel, todo el gran centro agropecuario de nuestro bioma entra Irlanda, y todavía nos sobra resto para meter a Suiza, ¿no? Decíamos que éramos la Suiza de América. Bueno, teníamos un poco de confusión geográfica respecto a los tamaños de las cosas, ¿no? Nosotros somos un país enorme desde el punto de vista geográfico. Entonces ese tema del hub y la tecnología, uno siempre piensa en la tecnología, y lo hablábamos contigo en estos días, los temas de trazabilidad, ¿no? Tú no te voy a pedir consejos sobre el futuro, pero sí te pido que hagas un esfuerzo de volver 20, 25 años atrás en tu rol de ingeniero, porque estuviste al inicio de los sistemas de trazabilidad, cuando no sabíamos cómo iba a ser la trazabilidad del ganado, de la carne y de nada. O sea, cuando nos tiramos a tener un control integral del territorio que nos permite hoy, cuando aparece la normativa de la Unión Europea, tener la siguiente posición. Nosotros políticamente somos contra las barreras no arancelarias, y cualquier cosa que parezca una barrera no arancelaria, y esta lo parece, Uruguay doctrinariamente es contra. Pero no es porque no pueda cumplir. Uruguay va a cumplir, incluso nosotros creemos que Uruguay va a cumplir por un estándar por encima de lo que la propia Europa puede cumplir respecto al tracking de sus actividades productivas. No es esa la discusión, no es egoísta de nosotros no podemos. Uruguay puede, la pregunta es, ¿debe hacerlo? ¿Debemos incrementar a la sociedad todos estos costos? ¿Tiene algún sentido? Entonces, la pregunta es: el producto no cambia, el ganado no cambia, o mejora genéticamente, pero se le han ido agregando pisos de innovación, ¿no? Y estos días declarabas tú que dos grandes ejes de la actividad económica de Uruguay son la agropecuaria y los servicios, particularmente los servicios de tecnología. Entonces, la pregunta es: ¿nosotros podemos ser un hub para América Latina? ¿Podemos ser una ayuda para América Latina? ¿Cómo
si el multilateralismo OMC no funciona o es más difícil, ¿debemos trabajar más fuertemente con América Latina? Lo hablamos también contigo, Andrés, cuando vamos a la COAG para ir con posiciones de bloque como países para hacer más fuerza. ¿Cuál es un poco la visión mezclando ese ensamble de innovación y tecnología y la geopolítica de quiénes son nuestros aliados en este partido? Bueno, cuando los 4 delegados de Artigas fueron a Buenos Aires al Congreso y no lo dejaron entrar, yo creo que Pablo es un enciclopedista del Renacimiento, así que me mató con todo esto que acaba de decir. Tratando un poco de reflexionar, juntando el tema tecnológico con el tema comercial y comercio exterior y todos estos desafíos de los que venimos hablando, creo que sí hay una oportunidad que en el caso ganadero siempre la mencionamos y la podemos usar y poner cada vez más en valor, que es la trazabilidad, porque demostramos que ya lo hicimos. Más allá de los matices que pueda tener, ya lo hicimos. Y llevó trabajo y llevó muchos años. Y sobre todo llevó el desafío de poner de acuerdo a muchos actores. Porque ahí capaz que el problema no era tanto el tecnológico, estamos hablando de hace 25 años cuando la tecnología era más rudimentaria que hoy y sin embargo se pudo hacer. Entonces, lo que creo que estás diciendo, Pablo, pero no estoy seguro, es: ¿nos dará la tecnología una oportunidad de zafar de todo este dilema y al revés avanzar? Está claro de que el comercio en el mundo es cada vez más un comercio de bienes con información adjunta, porque cada vez más las cosas avanzan por el lado de, bueno, llevo un container, pero el container también va acompañado de un flujo de información que de alguna manera, si está digitalizado y está bien diseñado, puede además agilitar los procesos, automatizar las cobranzas, los pagos, etcétera, etcétera. Y por qué no un piso de compliance ambiental arriba de todo eso, es lo que va a terminar pasando. Todo el flujo del comercio exterior que era en papel, que ahora es un poco entreverado entre papel y mails que acompañan, y de a poco se va a ir transformando en blockchain que genera bases de datos compartidas y creíbles con qué es lo que lleva en el container, y ahí empiezo con terminología que yo no conozco sobre cómo se llama la lista de productos que van en un container y todo esto. Ustedes que son exportadores, los que son exportadores saben de a qué me refiero, y los que no están como yo. Pero bueno, en definitiva lo que quiero decir es, por un lado, va a ir esto avanzando hacia nuestros bienes, van a tener que ir acompañados con información que va a tener que certificar el compliance con las distintas exigencias de los distintos mercados, que tendremos que procesar internamente para evitar una enorme duplicación de posibilidades y de cosas según quien nos lo pida. Y esa es la primera respuesta que te doy. Sí, tenemos que avanzar hacia tratar de tener sistemas digitales de compliance y no generarnos más papelería y más trámites, y más tiempo para poder, y por lo tanto más costos para poder generar nuestros productos, porque los mercados lo van a ir pidiendo. 2, podemos adelantarnos y tratar de tener esto en camino para que no se generen sistemas en paralelo que después son difíciles de desmontar y que además son contradictorios y todo lo demás. Y 3, y ahí viene lo que tú decías del hub, tenemos un hub de servicios digitales para el mundo que realmente toca poco a la producción agrícola y agropecuaria hoy. O sea, exportamos software para sistemas bancarios, para sistemas de pago, para gestión de inventarios, exportamos aplicaciones para celular, para distintos tipos de cosas, y creamos startups que se gestionan pagos internacionales o que gestionan delivery. Podríamos acercar mucho más. Hay, por supuesto, aplicaciones uruguayas para el agro, pero podríamos pensar que en esta oportunidad que nos da la necesidad de más información con el comercio, también seamos un hub de sistemas de compliance, de trazabilidad y demás. En realidad depende de los mercados, porque nuestro software es así porque es lo que les compraban. Y en la medida en que estas cosas vayan pasando y el Uruguay tenga políticas claras de ir adelantándose a tener estos sistemas, va a haber una demanda, la demanda después puede ser exportable, podemos atraer a aplicaciones de todos lados, ya hay gente pensando en esto.
Lo único que yo no haría, pero esto es porque tengo un sesgo ideológico, es hacer el gran plan de cómo tenemos que hacer el sistema para el mundo, cuando en realidad no sabemos cómo va a ser, y meternos en un gran problema desde el Estado. Más bien hay que dejar que el mercado nos vaya diciendo lo que nos va a ir pidiendo. Pero siempre teniendo en cuenta que lo que hagamos con tecnología avanzada va a ser mejor que si lo hacemos en papel o si lo hacemos duplicando formularios. Mucho más, no sé, tú querías algo mucho más filosófico, pero es lo que me sale. No, quería aprovecharme de tu pasado como asesor del INAC. Omar estuvo en el inicio de los sistemas de cajas negras, pero era casi que el siglo o el milenio pasado. Andrés, cierro contigo y después Virginia vamos a pasar porque no podemos desaprovechar a la calidad de los expositores para una pregunta del público. Uruguay es fuerte en institucionalidad, acá se promueve mucho eso. Uruguay creó un Ministerio de Ambiente y de las primeras medidas políticas que se tomaron fue el Ministerio de Ambiente trabajará junto con el Ministerio de Ganadería porque para este país es vital. Entonces resolvimos absorber la atención de cerca, digamos, y eso desgasta naturalmente al Ministro de Ambiente y al Ministro de Ganadería, porque decidimos ser íntegros y transparentes y absorber la atención institucionalmente. Y eso se llama la huella ambiental de la ganadería, un convenio que Gianni mencionó, que involucra al Ministerio de Ambiente, de Ganadería, al INAC, al INIA y al INALE, los sectores de la lechería también, ¿sí? Sobre eso ahora hicimos un segundo piso, que es otro convenio, porque siempre estas cosas hay que irlas acordando, de un nombre impronunciable, pero que involucra nuevamente al Ministerio de Ambiente, al de Ganadería, al INAC, al INIA y al organismo de transferencia, que es tu parte de tu especialidad. El doctorado de Andrés en Alemania tiene que ver con temas de innovación tecnológica y transferencia, ¿no? No es solo que generarlo en los INIAs, sino transferirlo para que cambien la realidad, ¿no? Entonces ese nuevo convenio tiene una ambición de trazabilidad ambiental, digamos, lo que adelantaba el ministro como visión de largo plazo. El tema del compliance. En el futuro los alimentos tendrán que llevar asociado cuál fue tu huella ambiental, digamos, cómo trabajaste con eso, de dónde viene. Queremos saber del producto y del proceso. En el mismo espíritu interinstitucional estamos trabajando muy bien con la FAO, vamos a decir las cosas como son, estamos muy contentos con, esto va por mí, con esta nueva FAO. Nosotros nos sentimos mucho más cómodos con la FAO ahora que en el 2006, tenemos que decirlo porque no sería honesto de nuestra parte. En el 2006, cuando salió el libro La larga sombra del ganado y el 18%, nos pareció que era un poco arriesgado eso y era un poco injusto también. Primero porque la cifra del 18%, esta ciencia es compleja, la ciencia de la atmósfera es compleja, entonces era muy fuerte decirlo sin decir aguabá, sin decir todos los disclaimers de cuidado con esto. La cifra se corrigió a 14%, 14,5% luego. Hoy en día la cifra es más parecida al 12%, era 11,2%. 12, depende de la base de datos. Nosotros trabajamos muy cerca del GLIM, que es el modelo que trabaja esto y nos da mucha satisfacción estar cerca o considerar a la FAO un socio realmente, porque entendemos que la misión es la misma, que es alimentar el mundo. Entonces estamos trabajando en el LIP, estamos trabajando en el GLIM, quizás trabajemos en el GASEL, una serie de cosas que suceden y ahora con toda esta apertura, trabajar con FAO Latinoamérica mucho más intensamente. Ya los invitamos, en la primera semana de noviembre estamos realizando en el Centro de Convenciones de Punta del Este un trabajo, una conferencia internacional, 5 y 6 de noviembre, coorganizada por el Ministerio de Ganadería, la FAO y el INAC, que se llama justamente eso, ¿no? La transformación de la ganadería, contar cada uno de los países qué está haciendo y qué se puede hacer para mejorar. Es una cosa que nos da muchísima satisfacción. La orientación de la FAO, donde nosotros decimos, la vaca no es el problema, la vaca es la solución. Hay que trabajar bien eso, ¿no? Hay que hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿no? Y para nuestro país,
con esta identidad es fundamental, ¿no? Entonces, quería que me comentaras un poco ahora sí las líneas de acción, cómo en ese juego, digamos, en las Américas de la FAO, ¿cómo ven ustedes las conexiones de FAO con los países, de los países entre ellos, de las proteínas entre ellos, ¿no? Los spillovers, los derrames, los aprendizajes? Es una tarea de surcidor, ¿no? De surcir mucho con los ministros. ¿Cómo te imaginas ese trabajo de la FAO y en qué podemos ayudarnos mutuamente, ¿no? Sí, a ver, en ese sentido creo que es importante comentar que hoy día la ganadería, como mencionamos anteriormente, se empiezan a considerar elementos que están directamente reflejados en el programa de la FAO. Ya no es solamente un subsector bajo agricultura, sino que tiene su propio plan de acción y tiene su propia estructura para el sector ganadero. Y acá es necesario hablar sobre la implicancia de la FAO en la seguridad alimentaria y nutricional y cómo cuestiones que anteriormente estaban como completamente desconectadas, que es como la elaboración o la sugerencia de dietas o listas alimentarias, como la ganadería y el sector ganadero entra en esa discusión de las recomendaciones alimentarias que por lo general parten del Ministerio de Salud, pero que tienen un gran impacto y una gran relevancia a nivel nacional en los países miembros. Y allí la FAO busca integrar bajo su nuevo enfoque donde, volviendo a la ganadería, se considera la ganadería como un factor transformador positivamente del medio ambiente, como un elemento que aporta a la seguridad alimentaria y nutricional, también aporta a la resiliencia de las composiciones sociales de los países. O sea, hay un aporte a esa resiliencia que es cómo puedo yo mantenerme pese a las dificultades ambientales, sociales, políticas. Toda esa resiliencia, hay factores que relacionan directamente a la ganadería con eso y luego a la producción, que es la base, es donde la mayoría de nosotros partimos de allí. Y tú hablabas del tema de la tecnología y la innovación. Me gusta mucho el ejemplo porque es parte del trabajo que incluso hacíamos antes de la FAO. Cuando hablábamos, y en el medio ganadero se conoce mucho la transferencia de embriones para mejorar y acelerar el mejoramiento genético, a finales de los 80, principios de los 90, una transferencia de embrión tenía un costo aproximadamente entre $400 y $500. Era un proceso que no todo el mundo podía permitírselo. Hoy día la misma transferencia estamos hablando que está en promedio entre 30, 25, 30 dólares. Casi un décimo de lo que hablamos. Y si pones un poquito más, si llegas a 50 dólares, puedes acceder a embriones sexados. Es decir, yo quiero que este sea una hembra o quiero que sea un macho que va para producción de carne o una hembra que va a producción de leche. Ese paso agigantado de la tecnología y cuando yo hago una correcta transferencia de esa tecnología, hoy día lo consideramos en otros aspectos como la nutrición animal, como el manejo de los pastizales, como el manejo de la ganadería en pasturas naturales y también en algo que va más allá de la producción, es en toda la cadena de valor, la transformación, el transporte, todo lo que tiene que ver con la distribución de los productos y subproductos de origen ganadero. La tecnología allí es un acelerador, al igual que el comercio, como nos presentaban anteriormente. Se combinan comercio y tecnología para aportar al desarrollo del sector. Entonces, a través de los organismos internacionales, y aquí parto también de que hace un año hubo una conferencia global que nos sirvió de base, solo de base para el evento que tú anunciabas en Punta del Este. ¿Y por qué digo solo de base? Porque hubo una regionalización de ese ejercicio de considerar qué significa transformar sosteniblemente la ganadería, una reflexión en la que el personal científico y técnico del INAC, OPIPA, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la FAO combinaron expertise técnica para ver cómo eso que se definió para el mundo, qué de eso es verdad y es aplicable a América Latina y el Caribe. Eso se traduce en el programa que tenemos para el 5 y 6 de noviembre, donde no solamente se consideran los aspectos productivos, sino el comercio como acelerador y catalizador de ese progreso y de ese desarrollo. Cosas tan importantes que a veces se ven como aisladas en el caso de la sanidad integral. Y acá aprovecho de ver al delegado ante la OMS, a Diego, con el que tenemos un contacto muy directo de trabajo, en cómo la sanidad hoy día no solamente te favorece directamente la producción, sino que te abre las puertas del mercado internacional. Entonces, todos esos elementos se combinan en el programa de noviembre. De nuevo, hay una
adaptación a la región y muestra con hechos concretos esa asociación que existe entre el Uruguay y la FAO para servir de eco, para servir de plataforma global y regional, donde se muestre la ganadería como la solución ambiental, como la solución a la seguridad alimentaria y sobre todo como un componente muy importante de nuestra sociedad en América Latina y el Caribe. Bueno, fantástico, ¿no? Más que esto no podemos aspirar. Realmente para nosotros es muy cómodo trabajar así, todos los días surgen iniciativas, podríamos hacer esto, o sea, pasamos de un mundo a otro, a donde todos nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar? Y esto nos compromete, ¿no? Porque nos obliga a ir un paso más. Virginia, vamos a pasarle, tenemos 2 o 3 preguntas, empieza a competir el aroma del almuerzo, que hay que aguantar un poquito. Tenemos 2 o 3 preguntas porque me parece que no podemos desaprovechar esta oportunidad. Si alguno se anima a romper el hielo, siempre la primera pregunta es la más difícil. Está Omar, está Andrés, el delegado de FAO, el canciller. No es todos los días que tenemos estos speakers. ¿No se anima ninguno? ¡Vamos! ¿Ministro? Sí, el ministro se anima, me pareció que sí. Si no, nadie rompía el hielo. Bueno, primero, buen día. En realidad, venimos del G20 de Brasil y en realidad no íbamos a estar en este momento acá, pero el presidente nos pidió que adelantáramos el retorno y aquí estamos para acompañar y bueno, felicitar por las ponencias. Yo creo que bien lo expresó Pablo, la nueva impronta de FAO en este tema que celebramos. Estuvimos ayer con el director general, con el representante regional también, en esta reunión importante donde mucho se habló con la Organización de Brasil de los temas vinculados al ambiente y al comercio, ¿no? La agricultura, la producción, el ambiente, en un ámbito preparatorio de la cumbre de presidentes en Río en el mes de noviembre. Vamos a estar unos días antes aquí discutiendo los temas de la ganadería sostenible y los procesos de transformación, como le gusta plantear a la FAO. Entonces, capaz que al público en general estaría bueno que tú dieras la visión de cuáles son los caminos que la FAO está transitando en este nuevo plan, con esta nueva visión. Lo hemos hablado bastante con el director general, con el encargado del área de la ganadería, Tanawat Yensin, que ha tenido también una impronta fuerte de participación. Entonces, un poco que expliques un poco más cómo viene encarando la FAO, cuáles son las metas y cómo puede ayudar a que el relato sea más justo con la ganadería, porque en realidad lo que se le achaca muchas veces a la FAO en su pasado es que instaló un relato que luego no se fue comprobando en la realidad por los estudios científicos y fue corrigiéndose con el pasar del tiempo, lo que me parece muy positivo. Y así estuvimos en el seminario el año pasado en Roma, justamente discutiendo con distintas visiones sobre esto. Así que a mí me parece que es bueno que para que el público sepa mejor de los detalles dónde enfoca la FAO en este momento y cómo ha venido cambiando esa visión para mejorar el relato de la visión de la ganadería, porque en realidad mucha gente ha visto la ganadería a partir de ciertas opiniones o referencias, entre ellos los de la FAO, que evidentemente la ganadería no hacía su aporte en materia de seguridad alimentaria, pero sí era un gran factor de daño al cambio climático, cuando todos sabemos que el foco está en otro lado, en los combustibles fósiles, en el hábito de consumo de la población, en fin. Yo creo que está bueno que la gente sepa un poco cómo lo vienen encarando desde FAO. Sí, muchas gracias, ministro. Y bueno, aprovecho de nuevo de saludarle y agradecerle por esta invitación y por todo el trabajo en conjunto con su equipo. Desde la FAO, yo creo que se parte en este reenfoque de desarrollo y de apoyo al desarrollo del sector ganadero, a su transformación sostenible. Se parte primero por una revisión de la evidencia, se parte por tomar esa evidencia y
instaurarla al relato del más alto nivel. Hay que recordar que hasta hace 5 años, dentro del Comité de Agricultura de la FAO, la COAC, se hablaba de ganadería como un tema más. Hoy día tiene un subcomité de ganadería que tiene reuniones aparte, que tiene un programa aparte, que tiene una agenda aparte, que la sustentan los ministros de Agricultura y Ganadería de todo el mundo. Esto es un giro no solamente técnico, porque de nuevo la evidencia técnica, más allá de existir, necesita comunicarse al más alto nivel, necesita llevarse a donde están los tomadores de decisiones para generar acción y para generar movimientos de alto impacto. Entonces, esto yo creo que es una de las principales vías de apoyo de este enfoque actual al apoyo de la transformación sostenible de la ganadería. Y luego es un trabajo más cercano con los productores que necesita, y en el caso de nosotros en América Latina y el Caribe, un replanteamiento de los principales socios y actores. Nuestra región es bastante particular desde el punto de vista de la sanidad, desde el punto de vista de la producción. Tenemos, por ejemplo, el IICA, tenemos, por ejemplo, organismos subregionales que juegan un rol muy importante y que ese nexo que la FAO genera y fomenta con estas instituciones va a multiplicar el impacto en el sector ganadero. ¿Cómo? A través no solamente de asistencia técnica, lo que mencionamos anteriormente, sino también a la puesta a disposición de capital, y capital que puede ser directamente usado para la implementación de estas buenas prácticas, pero también capital que puede llegar a ser un poco más estratégico en esa implementación y generar un proceso catalítico, un proceso multiplicador cuando se generan políticas públicas, por ejemplo, que no tienen solamente impacto nacional, sino impacto regional o subregional. Trabajos que, por ejemplo, se realizan con la Comunidad Andina de Naciones, trabajos que se realizan con el SICA en Centroamérica. Eso permite generar lineamientos que van a impactar luego, obviamente, a nivel nacional, pero se ahorra tiempo, esfuerzo y recursos teniendo estrategias regionales. Entonces, yo creo que lo que se impulsa por parte de nuestro director general, de nuestro director regional, es uno, esa multilateralidad que esté al servicio de la ganadería, donde la FAO entra como un actor más en un conjunto de actores, y luego el trabajo que se realiza mano de la mano con los gobiernos y con los productores, que se muestre, que se haga eco al más alto nivel y que permita a su vez entender de que en América Latina y el Caribe la ganadería, vuelvo y repito, tiene un rol social importante, tiene un rol ambiental importante y tiene un rol político importante, y que como tal debe considerarse en los programas de desarrollo de los países. Bueno, me gustaría una pregunta para el canciller, para cerrar el evento. ¿Quién se anima? Pónganse en la política exterior uruguaya o no, o opiniones más amplias. Están todos temerosos. ¿Conrado no? El canciller está cansado. Bueno, entonces en ese caso lo que le pido es un gran aplauso para nuestros invitados. Muchas gracias al panel y a los expositores. Muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes. Ahora los invitamos a una degustación de chivitos de cordero. Y también la conferencia va a quedar disponible online por si la quieren ver o compartir luego. Bueno, muchas gracias.